7 de la mañana, 17 minutos. Saludamos a esta hora al magistrado del Consejo Nacional Electoral del Partido Liberal, Altus Baquero. Señor Baquero, gracias por acompañarnos. Magistrado, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Señor magistrado, el Consejo de Estado solicitó a la Corte Constitucional anular el fallo de tutela que restituyó su nombre en su cargo como magistrado general, como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Según el Consejo, hubo violaciones al debido proceso y que la Corte Constitucional carece de competencia. Lo primero que quiero conocer es qué piensa usted de todo este proceso y de la realidad que vive usted hoy. Sí, ha sido un proceso, digamos, tortuoso desde el inicio. Cuando se enfrentó la elección, pues hubo unos ataques respectivos para que no se acreditara mi hoja de vida en la Comisión de Acreditación Documental, alegando supuestamente una falta de días para la experiencia profesional de la que trata el artículo 232 de la Constitución, que dice que para ser magistrado se requiere 15 años de experiencia profesional. La Corte Constitucional, luego de analizar pues los diferentes aspectos sobre este caso y en contornos similares, decidió desde el mes de mayo de este año pues amparar los derechos al acceso a los cargos públicos, por cuanto encontró que el Consejo de Estado de la sección quinta había tomado una tesis muy restrictiva a la hora de analizar este tema del cómputo de los 15 años. Toda vez que para la Corte Constitucional realmente en tanto el requisito, lo que dice la Constitución es que para ser magistrado, y de una lectura sin equívocos de ese artículo, pues el tema de para ser debe ser computado al momento de la elección y no al momento de la presentación de hojas de vida, por cuanto no existe en ninguna norma constitucional ni legal que regule el tiempo o el momento para el cual yo deba ser computado ese término de los 15 años. Por lo tanto, entonces la Corte dice que genera una regla y un precedente señalando que los 15 años se deben contar sí desde la terminación en su momento del grado y hasta el momento de la elección que hace el Congreso de la República. Digamos que la Corte Constitucional hace un análisis muy fuerte sobre estos dos artículos de la Constitución, el 264 que es el del Consejo Electoral y el 232 por remisión de este último, y determina que la regla para este caso pues será el momento de la elección. De manera que pues la solicitud de nulidad presentada por el Consejo de Estado pues resulta ser un poco desconsiderada en la medida en que la Corte Constitucional es el órgano de cierre de nuestra jurisdicción por el artículo 241 y de manera esta pues además se cometen en el mismo escrito pues bastantes afirmaciones un poco deshonrosas y agraviosas ante la Corte Constitucional. Sí. Doctor Altus Baquero, que además tengo que aclarar, es de origen liberal. Ayer me lo aclaró y no del partido de la U. Pero mire, desde su elección ha habido toda una batalla alrededor de su nombre. Ahora será la Sala Plena de la Corte Constitucional quien decida esta demanda de nulidad del Consejo de Estado. Pero ha habido, digamos, toda una batalla alrededor de quienes quieren que usted esté en el Consejo de Estado y quienes no quieren que usted esté en el Consejo de Estado. ¿Siente que aquí hay un tema político y por qué? Es decir, ¿cuál es, digamos, el contrapeso de su presencia en el Consejo de Estado o la falta que puede hacer su voto eventualmente en el Consejo Nacional Electoral? Muchas gracias, Darcy, un saludo muy especial. Y yo creo que realmente lo que hay aquí es, digamos, un ataque frente a la persona como tal. Digamos, yo soy el magistrado más joven del Consejo Nacional Electoral y de esta forma pues yo creo que el ataque se ha centrado en eso fundamentalmente, más allá de las situaciones políticas que se puedan generar frente a la toma de decisiones que claramente son muy importantes y en mi caso como te señalaba ya siempre estarán apegadas a derecho. Realmente pues la educación que yo he hecho y la experiencia profesional han sido siempre en temas electorales. Digamos, desde este punto de vista el país tiene que tener la confianza de que en mi caso particular, siempre estas decisiones estarán apegadas a derecho por los conocimientos, digamos, porque
digamos, desde el punto de vista constitucional, el Consejo Nacional Electoral pues ha tenido una gran trayectoria en nuestra historia y siempre, digamos, todas las reformas sobre este órgano han girado en esos dos aspectos que siempre se critican, ¿no? La composición del órgano, quién lo debe elegir, y las funciones que ejerce. Siempre se dice, el Consejo Electoral tiene una composición política. Pues bien, desde que se creó esta institución hace más de 135 años, por allá en 1887, pues esa era, digamos, la forma misma de elección. Después varió en el año 91 con la Constitución original, se estableció que los magistrados serían elegidos por el Consejo de Estado, y luego de esto, pues en el 2003 se hace una reforma política y se dice, no, debe volver nuevamente la elección al Congreso. Hoy día se presenta una reforma política en la que se señala que los 9 magistrados deben ser elegidos en razón de 3 por cada una de las altas cortes, 3 por la Corte Constitucional, 3 por el Consejo de Estado y 3 por la Corte Suprema de Justicia. Esto indica entonces que pues es un órgano, claro, que ha tenido siempre variaciones en su forma de composición, pero yo creo que las funciones siempre han sido claras y sobre todo la rectoría del escrutinio a la que estamos abocados nosotros como órgano electoral, pues ha sido muy significante en la historia de nuestro país. Doctor Vaquero, buenos días, lo saluda William Calderón. Claro, usted dice, yo respondo por lo que yo haga, pero la inquietud en gran parte de la opinión pública en el país es sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral en la investigación de la financiación de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. ¿Qué podría garantizar que puede haber imparcialidad en las decisiones que se tomen allí y que el origen político no termine influyendo en la manera como se administre, cómo se desarrolle esa investigación? Justamente el origen se puede ver, sí, desde el punto de vista, como lo acabamos de mencionar, William, pero yo creo que realmente también hay que ver las calidades de los magistrados. Pues yo hablo por mi caso, digamos, y no es que esté siendo aquí egocéntrico, pero digamos sí he tenido una formación en este punto que ha sido, pues las tesis de pregrado, de maestría y de doctorado siempre ha sido sobre un tema electoral. Igual todos los trabajos también desde el punto de vista han siempre tenido esa órbita de el derecho electoral, desde la registraduría, que pasé 8 años por allá y después diferentes cargos directivos, hasta hoy pues ser magistrado del Consejo Electoral. En mí tienen que tener la certeza que el fallo no será de naturaleza político en mi concepto, sino que será pegado a las normas constitucionales y legales. Doctor Vaquero, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Hay dos grandes polémicas en este momento alrededor del Consejo Electoral. Una, esta que venimos hablando en relación con su participación en todo este proceso. Y la segunda es la que ha planteado el abogado de la defensa del presidente Petro, el doctor Carvajal, frente a la competencia del Consejo Electoral para hacer esta investigación. Una vez el Consejo de Estado dijo que era competente el Consejo Nacional Electoral, el doctor Carvajal impugnó esa decisión y esa impugnación, entiendo, está pendiente de resolverse. Le quiero preguntar, ¿usted cree que el Consejo Electoral es el competente para adelantar esta investigación? Digamos, usted, este momento en el que reasume su condición de magistrado del Consejo Electoral, ¿lo hace con la convicción de que tienen la competencia para adelantar esta investigación? ¿O usted cree que tiene razón el doctor Carvajal y que el Consejo Electoral debe perder la competencia? Doctor Juan, un saludo muy respetuoso, usted siempre con preguntas muy asertivas. Creo que me pone en un aprieto al responderla, pero se la respondo de una forma muy general. Claro que sí, el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia frente a la campaña del presidente, sin lugar a ningún equívoco, y ya será otra discusión la posibilidad de proferir pliego de cargos frente al presidente. Digamos, eso será un asunto que deberá resolver la sala plena del Consejo Nacional Electoral. Pero sin lugar a dudas existe la competencia fue ratificada por distintos órganos, incluso por la Corte Constitucional, también cuando resolvió hace poco, en el mes de junio, una acción popular, un conflicto de competencias entre dos jueces, dijo que pues realmente
la competencia sí frente a la campaña presidencial, como lo señalan los artículos del 10 al 20 de la Ley 996 de 2005, que es la Ley de Garantías Electorales, pues es muy claro en decir que el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia frente a la campaña del señor presidente, sea Gustavo Petro, sea el que venga, pero pues realmente eso es muy claro de conformidad con el artículo 265 de nuestra Constitución y también con esta ley que acabo de referir. Doctor Altus Vaquero, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Voy a hacer una pregunta teórica. ¿Cuándo un magistrado del Consejo Nacional Electoral comete prevaricato? Es una buena pregunta en la medida que habrá prevaricato. Hay dos formas del prevaricato. Ahí sí me excusa por no soy penalista, conozco desde el punto de vista teórico, me gusta mucho el derecho penal, pero nunca lo he ejercido, pero si la licencia me lo permite, con su pregunta, hay un prevaricato que se llama prevaricato por acción, cuando los servidores públicos van más allá del contenido que le otorga la ley y la Constitución. Recuerde que estamos en un Estado de Derecho y es un Estado social de Derecho, aboga porque siempre todos los servidores estén apegados al principio de legalidad. Y un articulito conforme a eso, que es el artículo sexto, pues señala que los servidores públicos estaremos siempre atados a ese principio. Y habrá también un prevaricato por omisión, cuando los servidores públicos dejan de aplicar las normas que deben aplicar a los casos completos o se abstienen de hacerlo. Digamos que esos son los dos supuestos que trae el prevaricato. Yo creo que si llega a incurrirse en alguna de estas conductas, pues habrá realizar las denuncias pertinentes de nuestra parte y en el Consejo Nacional Electoral, pues creo que no ocurrirá eso. No adelantar investigaciones con evidencias es prevaricato. Digamos. No lo quiero meter en un problema, simplemente quiero que me ayude a entender los riesgos de todo lo que está pasando en este momento en Colombia. Le hago la pregunta con todo el respeto, por supuesto. Sí, muchas gracias, Luis Carlos. Sí, yo creo que abstenerse de la realización de una conducta escrita en la norma, las normas siempre tienen supuestos de hecho y esos supuestos de hecho deben ser cumplidos por los detentatarios de las normas. Si no se cumplen esos supuestos de hecho que están en las normas, no se producen los efectos jurídicos que ellas también traen. Entonces, pues, si eso llega a ocurrir, pues podría darse ese evento que usted estaba suponiendo. Altus Vaquero, yo sé que a usted, yo sé, magistrado, que a usted le molesta que digamos que se asuma o que se diga desde ya que usted sería un voto en favor del gobierno en toda esta investigación que se sigue en el CNE, porque usted apenas está leyendo la ponencia, por supuesto, apenas está examinando las pruebas, pero es que me dicen que fuera del Consejo Nacional Electoral, usted mantiene la tesis de que en la ponencia digamos, la ponencia que está en ese momento, se habla de investigar al presidente de la República y que el Consejo Nacional Electoral no es competente para investigar al presidente de la República, por supuesto es la Comisión de Acusaciones. Y por eso ya muchos asumen que usted votará en contra de esa ponencia, pues porque lo ha dicho públicamente, que le preocupa, que esa ponencia dice que hay que investigar o que tiene implícita unas investigaciones en contra del presidente de la República y que ustedes no son competentes. Y entonces por eso se da por hecho que usted votará en contra de esa ponencia en el Consejo Nacional Electoral. ¿Es eso así? No es así, eso es así, nunca he hecho esa manifestación públicamente, realmente será en su momento cuando se decante el día de la sala plena, donde está en el orden del día este asunto, que será el día 8 de octubre a las 9 de la mañana, pues ahí sí empezaremos los magistrados a deliberar sobre este asunto. De otra información que se reciba sobre el respecto es absolutamente contraria a la verdad, porque pues no he hecho ninguna afirmación sobre esto, y si la hiciera en este momento, pues me vería incurso en una causal de
impedimento para poder votar. Quisiera ahondar un poco, doctor Vaquero, sobre ese punto que planteó Luis Carlos, porque es que ahí es donde está la gran discusión. Usted dice, yo pues resuelvo el tema por mí, yo no voto por tendencias políticas, sino contra las evidencias. Si en la ponencia hay evidencias que demuestran claramente o que demostrarían claramente que hubo financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, un magistrado que vote en contra de esas evidencias podría eventualmente estar prevaricando. Esa es la inquietud que hay hoy en día, como para poder diferenciar si las decisiones se van a tomar en torno al sesgo político o en torno a las evidencias concretas de la investigación. Es que lo que hay que aclarar, William, aquí es muy importante esa pregunta, porque este es un auto de apertura de investigación y de proferir pliego de cargos. Digamos, eso es hasta ahora el inicio de un proceso sancionatorio. Este proceso sancionatorio tiene unas etapas y esas etapas se deben ir cumpliendo. Luego de que la sala, si verifica que las pruebas que están dentro del pliego son conducentes, es decir, que conducen a probar los hechos, que son pertinentes, es decir, que pertenecen al proceso y que son además útiles, pues será en ese momento en que la sala definirá si hay los elementos para que se constituyan esas pruebas y que esas pruebas logren, digamos, hacer que la sala se convenza de que se apruebe o no ese auto de apertura de investigación y de formulación de pliego de cargos. Una vez ocurre eso, si la sala lo aprueba o no lo aprueba, pues vendrá una etapa de notificación que se surtirá en su momento con los 15 días que trae la ley, luego un periodo probatorio de hasta 5 meses, 3 meses inicialmente, luego 2, y luego un resumen de esas pruebas que son los alegatos de conclusión. Digamos, son en este momento 15 días que se podrán en su momento presentar por parte de las partes. Entonces es un procedimiento que hasta ahora está arrancando y por lo tanto, digamos, los indicios que se tengan sobre los diferentes medios de prueba pues darán pie a que la sala plena del Consejo Nacional Electoral defina si se abre o no la investigación. Y la ponencia para que se abra la investigación ya ha sido expuesta. Usted está entrando nuevamente a la Corte, al Consejo Nacional Electoral, perdón. La próxima sesión de votaciones en 2 semanas, ¿usted en 2 semanas ya tiene la lectura, la comprensión de esta ponencia o necesitará más tiempo para ejercer su voto? Luis Carlos, ayer quedó absolutamente claro su pregunta y se señaló que yo solo debo hacer uso de los 5 días que hay reglamentariamente en el Consejo Electoral para poder revisar estos asuntos. Entonces, el mismo día, lunes 7 de octubre, estará el informe de rotación sobre el expediente que en su momento se podrá dirigir a la presidencia de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para los asuntos correspondientes. De esta forma, entonces, la ponencia se va a poder votar en 8 días. El día 8 de octubre está citada la próxima Sala Plena. Magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Altus Vaquero, gracias por darnos esta entrevista, por explicarnos a los colombianos qué significa todo esto que está pasando y cuál es su punto de vista y su observación sobre lo que sucede en este país. Es usted muy amable, muy gentil. No, a ustedes muchas gracias y un feliz resto de día. Igualmente. 7:36. Esta es la FM de